¿Qué es la corrupción y cómo ha impactado en el desarrollo de nuestro país? Para poder definir el impacto que la corrupción genera en Honduras, en primer lugar se debe conceptualizar qué es la corrupción. En la legislación nacional no se encuentra un significado como tal que pueda conceptualizar la corrupción. Sin embargo, lo que se contempla en la Real Academia Española, la RAE, la corrupción se puede decir que es la acción o el efecto de corromper. En este caso, ¿qué se corrompe? En principio, se corrompe un buen funcionamiento de la administración pública, es decir, todo lo que concierne al presupuesto general, la asignación de recursos para un fin social, administración de justicia y sostenimiento de la sociedad. O bien, en términos simples, la corrupción es el abuso de poder público para obtener un beneficio particular. Sin embargo, estos diferentes significados pueden variar. El efecto no se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación. La corrupción en Honduras ha significado a lo largo de la historia una tragedia en el tejido social, las instituciones públicas y privadas y en el desarrollo privado. Con precaución, hemos visto cómo en las últimas décadas este flagelo se ha encarnado de manera dramática en nuestra nación y hemos visto como consecuencia cómo los corruptos destruyeron el Estado de Derecho, a tal grado que cada 10 hondureños, 7 se ven empobrecidos a causa de la dilapidación pública. En retrospectiva, varios países de esta región centroamericana han realizado trabajos para combatir la corrupción bajo la idea que deben enfocarse en los esfuerzos de la ciudadanía su prevención. Sin embargo, estos trabajos y estos proyectos nunca resultan como tal y normalmente suelen fallar. La corrupción, como problema en el ámbito del desarrollo del país, impacta en varios sectores importantes dentro del mismo. A continuación, analizaremos los sectores que más resaltan. Número 1. La economía. Honduras atraviesa una precaria situación económica. Según diversas fuentes, la crisis económica se agudizó con la pandemia, que desde marzo del 2020 se comenzó a expandir. La crisis sanitaria no solo ha dejado 10.500 muertos y 300.000 contagios, también llevó a la quiebra o al cierre temporal de micro, pequeñas, grandes y medianas empresas, lo cual derivó una tasa de desempleo muy grande, donde 500.000 personas se quedaron sin empleo, según fuentes del sector. Según análisis antes de la pandemia, la deuda externa de Honduras, la débil economía no ha colapsado por las remesas de que cada año se enviaban por más de 1 millón, sino que el ministro de Finanzas, Luis Mata, dijo que el pasado 21, que hasta diciembre del 2021, la deuda externa que andaba de 8.607 millones de dólares y la deuda interna de 6.54 millones para un total de 14.661 millones de dólares y que en términos de valor presente este monto representaría un 48% del PBI, situándolo por debajo del techo establecido por el marco legal, que es un 55%. El segundo sector que implementa bastante lo que es la corrupción es la educación. En cuanto a la educación, una de las principales problemáticas se refiere a la falta de escuelas. El 75% de los colegios públicos están destruidos, 7 de cada 10 escuelas están dañadas y solo funciona un servicio sanitario para cada niño. Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores que entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos, tales como pagos irregulares por permisos, ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla. Para que los planes de descentralización en curso tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación, es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, a dar más participación a los padres de familia y los sindicatos, que deben aportar códigos de conducta. Uno de los factores más importantes y que se ha habido más afectado por la corrupción es el sector de la salud. En Honduras, el sistema de la salud está integrado por un sector público y un sector privado. El sector público está compuesto por la Secretaría de Salud, que presta servicios al 60% de la población, y por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, encargado de
y administrar recursos fiscales por movimiento de cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleados, asegura el 12% de la población, y se estima que un 18% de los hondureños no tienen acceso a servicios sociales. El sistema de salud de Honduras no favorece la demanda de la población que clama por los servicios de salud de calidad y que las personas merecen ser tratadas con dignidad en un ambiente saludable donde se valore la vida y donde se cuente con el equipo completo para satisfacer las necesidades, como la escasez de insumos, de medicamentos, el personal médico, el equipo básico y la falta de cobertura en zonas donde no hay acceso a un centro de salud y una deficiente administración que refleja un sistema incapaz de satisfacer la demanda de los pacientes, privándolos de recibir la atención digna en el momento oportuno y la poca disponibilidad. Dentro de la salud se puede ver un tema muy importante que fue la corrupción dentro de la pandemia del COVID-20. La investigación realizada por el coordinador de la OPCA del CNA determinó que Honduras fue el segundo país de Centroamérica que más dinero destinó para contrarrestar el COVID-19, que hoy tiene los peores resultados. Exacto. Es decir, que el país con más activos, con menos aplicaciones de dosis de la vacuna y con menos tasa de recuperación. En el desarrollo se ha expuesto que los ISTO que han marcado grandes cambios en la situación de Honduras durante los últimos 12 años, empezando con los eventos del año de 2009, donde posteriormente se concentró el poder político en un partido político y fuertes repercusiones económicas como la tasa de desempleo, la deuda política y el déficit fiscal. El CNA expuso la corrupción en tiempos del COVID-19, donde se ha existido un excesivo gasto del presupuesto público para obtener resultados que poco o nada hicieron, endeudando externo que se acerca a los 2.500 millones de dólares. La impunidad. De acuerdo al Informe Nacional de Transparencia del 2011 del Consejo Nacional de la Anticorrupción, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional desde 1998 hasta el 2010 no ha tenido cambios significativos, lo cual se encuentra en un promedio de 2.5, lo que demuestra que se deben adoptar medidas de políticas de prevención y control y combate de la corrupción que permitan que el país reduzca la magnitud de este flagelo. Entonces, ¿qué es impunidad? La impunidad es una excepción de castigo que no lleva a los infractores ante la justicia y como tal constituye en sí misma la negación del Estado, una infracción de las obligaciones que tienen los órganos como el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de República, el Ministerio Público, la Secretaría de Salud, el Poder Judicial encargado de tutelar la acción. Lo que pasa es que la mayoría de los corruptos suelen estar en el gobierno. Los tales realizan ciertas acciones como legislar leyes que puedan dar la impunidad, que hacen que tales castigos o las infracciones ante esta justicia no se den a cabo, lo cual significa la negación del Estado. Para concluir, se puede decir que la ciudadanía o los estratos sociales medios y bajos se encuentran atrapadas en estos tres grandes actores que promueven y se benefician de la corrupción. La solución percibe por gran parte de la población joven y adulta reside abandonar un país, lo que pasa con las altas tasas de inmigración del país. En sí, la corrupción es algo que afecta y concierne a la economía del país, a la lucha para erradicar la pobreza, a la credibilidad y legitimidad del sistema público, a la gobernabilidad democrática y al funcionamiento, eficiencia y eficacia del Estado de Derecho. Actualmente ocupamos un sentido común para evitar que esto siga propagándose, ya que con poder y como se ha visto con las últimas elecciones, al juntarse todos y poder tener una causa en común se puede lograr